Hola a todos, hoy es martes, 26 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Encantado de estar contigo, Nima. Vaya, eso es un trabalenguas, ¿eh? Un buen trabalenguas. 2026, 26 de mayo. Sí, exacto. Así que 2026. Sí. Va a ir mejor. Sí, eso esperamos. 2026. Yeah. It's going to be better. Yeah. We hope. Yeah. Let me start, Larry, with Sí. what happened last Déjame night, empezar, Larry, por lo que pasó anoche y la noche anterior. La confrontación entre Irán y Estados Unidos, disparándose el uno al otro. Todo comenzó cuando cazas estadounidenses atacaron lanchas rápidas en el Golfo Pérsico. 4 de esos marineros murieron. Luego vino la respuesta iraní con misiles antibuque. Y después, la escalada, de un lado y del otro, hasta que finalmente Irán alcanzó uno de los drones MQ-9, que fue derribado por su sistema de defensa aérea. Más tarde, estuvo a punto de impactar a uno de esos F-35. Según algunos informes, parece que un F-35, junto con otro dron, fue alcanzado por el sistema de defensa aérea. No estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de dos países que ahora mismo están negociando, hablando entre sí, y al mismo tiempo combatiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de norma es esa? ¿Y cómo lo interpretas tú? What kind of norm is that? And what do you make of it? Well, it's the Trump method of diplomacy. Bueno, es el método Trump de hacer diplomacia. Es un método que creo ya resulta bastante evidente para todo el mundo, sobre todo con el caso de Irán y Estados Unidos. Entramos en la diplomacia y sentimos que esa parte de la diplomacia, porque parece que ya no sabemos hacerlo de otra forma, Nima, consiste en sanciones y fuerza militar y sanciones, y nos metemos en medio de la diplomacia, por llamarlo así. Pero no es una diplomacia real, y si no siguen nuestros puntos tal y como queremos que los sigan, o si queremos empujarlos en una dirección concreta, volvemos a empezar con los bombardeos, volvemos a iniciar la acción militar. Es la única manera que conocemos de negociar, la única forma que sabemos de actuar. We know how to negotiate. The only way we know how to deal. And we're teaching the world. Y estamos enseñando al mundo, en muchos sentidos, este tipo de técnica. Así que podemos esperar que se vuelva contra nosotros, si no pronto, más tarde o más temprano. Y es un precedente terrible el que estamos creando. Para empezar, si se mira esto con atención, no ha habido ningún contacto entre un diplomático iraní o un representante del gobierno iraní, o ambos, y un estadounidense de rango equivalente. Simplemente no lo ha habido, que no hemos enviado a ningún diplomático. No hay diplomáticos ocupándose de esto. Solo hay personas como Jared Kushner y Steve Witkoff. Y ni siquiera incluiría a Marco Rubio en lo que yo llamaría un diplomático. Él mismo ha dejado claro que no lo es. Es un defensor de las bombas, las balas, las bayonetas y las sanciones. Advocate of bombs, bullets, bayonets, and sanctions. Just typical of the empire. Típico del imperio. Esta es, de verdad, la diplomacia más extraña. En ningún momento desde que empezamos esta supuesta diplomacia hemos hablado realmente con los iraníes, y ellos tampoco con nosotros. Probablemente por decisión suya, porque no se fían de nosotros ni un poco. Y desde luego, porque Trump no permite que nadie hable directamente con los iraníes. Así que, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo diplomacia a través de buenos oficios, o al menos algo que se le parece. Y esos buenos oficios los ofrecen entidades muy distintas, como Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Omán, el habitual, y otros, como Riad. Así que no hay diplomacia en marcha, Nima, en absoluto. No hay diplomacia en marcha. Aquí solo hay una declaración por un lado y otra por el otro, y luego está Bibi en el centro diciendo, eso no me gusta, voy a reanudar los bombardeos en Líbano o haré otra cosa por el estilo. Una de las cosas, abramos un paréntesis aquí, un pequeño inciso, una de las cosas por las que estoy observando muy de cerca lo que hace Bibi, es porque si tengo razón y los archivos de Epstein, por así decirlo, se están usando realmente para influir en Donald Trump, sobre todo por la implicación de Melania en esos archivos. No sé si Trump en persona está implicado, pero desde luego Melania sí. Si esos archivos se están utilizando, ¿por qué Bibi no los maneja ahora con un poco más de habilidad? Y mi conclusión solo puede ser una.
No es Bibi quien los tiene, es el Mossad. Y el Mossad está cada vez más cansado de Bibi Netanyahu. Así que quizá ahora tenemos una situación diferente en cuanto a la herramienta más poderosa que tiene Bibi para usar contra Trump. Porque Bibi está en apuros, políticamente y también dentro de su propia coalición, y desde luego dentro del Estado de Israel, especialmente con la Knesset. Entonces está el Mossad reteniendo ahora esas pruebas de chantaje, por así decirlo, y no permitiendo que Bibi las use como amenaza. ¿Por qué no vino a Estados Unidos, como suele hacer, para dirigirse al Congreso y básicamente desde allí decirle a Trump que se vaya al infierno o intentar modificar su comportamiento? Porque parece que Trump ha encontrado algo que está usando para hacer que Netanyahu haga más de lo que él quiere que haga. Parte de eso, según me dicen, es que Miriam Adelson ha dicho que ya no le gusta Bibi y que preferiría que hubiera otra persona al mando en Israel, así que ya no está ejerciendo presión sobre él. El Mossad no está ejerciendo presión o no está permitiendo que Netanyahu la ejerza a partir de los archivos de chantaje de Epstein. ¿Qué está pasando? Porque parece que hay, al menos a primera vista, una ruptura entre lo que quiere Bibi y lo que quiere Trump. Y eso se ve sobre todo en su avance en el Líbano. Está yendo hacia el norte muy rápido, o al menos lo intenta, y está atacando a ciudadanos y civiles libaneses. No le importa si son de Hezbollah o civiles libaneses. Está arrasando con todo lo que encuentra a su paso, destruyéndolo. Las fuerzas de defensa de Israel, en cierto modo, no sé, si lees los titulares de Haaretz hoy, no estoy seguro de que el ejército esté del todo contento con lo que está haciendo. Así que este es el elemento más importante de esta relación. Y ahora mismo no soy capaz de interpretarlo con precisión. No puedo, simplemente no puedo. ¿Qué está pasando en la relación entre Bibi y Trump y entre Trump y Bibi? Porque mira, mi impresión era que íbamos a volver a la guerra, que íbamos a hacer lo mismo que antes. Estamos en la tercera ventana diplomática, por así decirlo, en la que hemos estado. En todas las anteriores, en las dos anteriores, atacamos en mitad de ellas. Mi opinión era que íbamos a atacar otra vez, sin piedad, con Israel en nuestro flanco, justo en medio de esas negociaciones, en el momento más propicio para hacerlo. Cuando Hegseth, Kane y Trump sienten que los iraníes están convencidos de que esto avanza por la vía diplomática y que la fuerza militar será solo algo secundario, si acaso, y entonces vamos a golpearles otra vez. Eso fue lo que dije. Vamos a golpearles con fuerza, sin ningún propósito, sin ningún efecto. Pero ahora mismo no lo entiendo. No sé qué estamos haciendo. Creo que estoy viendo el testimonio del almirante Bradley Cooper ante la Cámara de Representantes, en particular sus respuestas a Seth Moulton, y creo que también a Jason Crow, quizá un par de personas más, donde Cooper hizo el ridículo, pero de verdad. Si hubiera estado conmigo en Newport, en Rhode Island, en el Colegio de Guerra Naval, participando en un ejercicio, y hubiera respondido a Seth Moulton lo que dijo, lo habría apartado a un lado. Dijo, las cosas van según lo previsto. No, almirante, ese no es el comentario que debe dar. Las cosas van según lo previsto no significa nada. Ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Lo que tiene que responder es, ¿está cumpliendo su misión? Y por cierto, almirante, ¿cuál es su misión? A ver qué contesta. Veamos qué dice. Porque Kane aparece más tarde con Hegseth. Le hacen preguntas parecidas y no puede decirles cuál es la misión. Así que, ¿cuál es la misión, Donald Trump, señor presidente? ¿Cuál es la misión que le dio a su ejército a través de Pete Hegseth y del general Kane para cumplirla? Apuesto a que Trump no puede responder a esa pregunta. ¿Cuál es la misión? ¿Hacer que los iraníes se rindan? Fracaso. ¿Destruir Irán? Fracaso. ¿Acabar con sus misiles balísticos? Fracaso. ¿Detener su programa nuclear? Fracaso. Nada que pueda describirse como una misión a día de hoy ha sido logrado por el que usted llama el más célebre, el mejor ejército del mundo. Entonces, ¿dónde estamos en todo esto, señor presidente? Yo sí sé en qué punto estamos.
en un punto en el que usted está mentalmente agotado porque no encuentra una salida. Y eso es lo que estás haciendo ahora. ¿Y qué va a producir exactamente? Esta mañana leí un artículo estupendo en War on the Rocks, escrito por un viejo amigo mío, Jason Dempsey. Él fue teniente en la oficina de Colin Powell dentro del programa de becas de West Point, y más tarde fue becario en la Casa Blanca. Trabajó con Michelle Obama en temas relacionados con los veteranos, y después dejó el ejército. El artículo lo escribió junto con otro compañero, un soldado o un marine que pasó mucho tiempo en combate. Lo publicaron esta mañana en War on the Rocks, y el título era ¿Cómo apoya la cancelación de una reviciada por el mando una cultura de rendición de cuentas? Eso es muy importante, porque cuando el representante George Whitesides le hizo la pregunta a Hegseth y él no supo qué responder, la pasó enseguida al general Kane, el presidente que estaba sentado a su lado. ¿Qué está pasando con esta situación? Pues que 2 helicópteros Apache armados hasta los dientes volaron junto al evento No Kings en Nashville. Un mensaje claro, ¿verdad? Un mensaje ahí. No se suponía que estuvieran allí. Luego volaron hacia la casa de este tipo. ¿Cómo se llama el que siempre está con lo del MAGA? Kid Rock. Volaron hasta la casa de Kid Rock y bueno, le saludaron. 2 helicópteros Apache salidos de Fort Campbell, supongo. ¿Y qué hizo el ejército? Hizo lo correcto. Abrieron una investigación inmediata. ¿Qué hacen esos 2 helicópteros entrando en espacio aéreo civil y mostrando una actitud tan amenazante hacia ese evento de No Kings en Nashville? ¿Qué están haciendo ahí? Y luego, ¿qué hacen yendo a la casa de Kid Rock, que es un muy firme partidario de MAGA y de Donald Trump? ¿Y qué hace después Pete Hegseth? Los invita a Washington para montar una especie de fiestecita. Así que el ejército abre lo que llaman una investigación 15-6 sobre todo esto, intentando averiguar qué está pasando, porque algo así no debería ocurrir con material letal como los helicópteros Apache. De hecho, no debería pasar con ningún equipo del ejército. ¿Y qué ocurre cuando le preguntan por todo esto? A Hegseth le preguntan por esto, no responde. El tema cambia enseguida. El congresista Whitesides, el representante Whitesides, se lo pasa a Kane, y Kane responde así: a lo que usted alude es una cuestión partidista. Bueno, señor presidente, muchas gracias por decirme la verdad. De lo que está hablando es de hacer algo por motivos políticos, y eso no es lo que el ejército debería estar haciendo. Por eso abrieron la investigación. Así que volvamos a la pregunta fundamental. ¿Qué quiere decir con detener una investigación ordenada por el mando en un incidente que, a simple vista, no parece haber sido muy correcto y que está fuera del Código de Justicia Militar? ¿Por qué ordena detener esa investigación? Porque eso fue lo que hizo Hegseth. Ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. Especialmente en el Departamento de Defensa. Esta mañana hablé con Jason, uno de los autores. Estuvimos intercambiando correos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos ahora en una situación en la que, por ejemplo, la Eisenhower Media Network, le decía yo a Jason, está debatiendo cosas como qué está ocurriendo con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué se está haciendo con el ejército? ¿Cómo lo están moldeando Hegseth, esas reuniones de oración, esas ceremonias en el National Mall a las que asisten el presidente de la Cámara, Marco Rubio, Hegseth? Todo gira en torno a Jesús y al cristianismo, según la versión de cristianismo de Hegseth. ¿Qué estamos haciendo? Estamos moldeando al ejército para que forme parte, de manera voluntaria o al menos pasiva, de un posible golpe. Eso es lo que estamos haciendo. Esto no está bien. No está bien. Y forma parte del entramado de lo que está ocurriendo ahora mismo dentro de Estados Unidos. Pero esto también refleja lo que pasa afuera, porque ¿cómo se puede esperar algo de un ejército tan enredado en sus propias lealtades, por decirlo así,
y que además no tiene una misión real ni un entorno operativo real en el que pueda hacer otra cosa que no sea bombardear una y otra vez. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a un objetivo? ¿Cómo se cumple una misión? Y por cierto, almirante, y a todos ustedes, ¿cuál es su misión? Solo dígame cuál es su misión. Tu misión es lanzar bombas sobre Irán cada vez que el presidente de Estados Unidos te lo ordene. ¿Qué clase de misión es esa? Las misiones, si están bien pensadas, suelen tener dos partes. Primero, ¿cuál es la acción concreta que me estás pidiendo hacer? En este caso, lanzar bombas. Y segundo, ¿cuál es el propósito? No tienes una misión si no tienes esas dos cosas. ¿Cuál es el propósito de lanzar las bombas? Hacer que el régimen iraní se rinda. Pues no lo estás consiguiendo. De hecho, lo estás haciendo más firme, como demuestran cada día sus acciones y su capacidad. Mira lo que han dicho ahora sobre el Líbano. Adelante, señor Netanyahu. Cada ataque que hagáis en el Líbano será respondido por nosotros atacando a los Emiratos Árabes Unidos. Iremos contra los Emiratos hasta que no quede nada de ellos, mientras sigáis atacando en el Líbano, porque son el Estado más estrechamente aliado con vosotros y el más cercano a nosotros. Así que ese es el trato que os ofrecemos. ¿Qué estáis haciendo, ejército estadounidense? ¿Cuál es vuestro propósito allí, aparte de lanzar bombas, de ir por ahí matando, destruyendo la marina iraní, destruyendo la fuerza aérea iraní? ¿Con qué maldito propósito? Bueno, queremos entrar y conseguir el uranio. Pues habéis fracasado en eso. No lo habéis hecho. ¿Os estáis preparando para intentarlo otra vez? Entonces decidme cuál es la nueva misión. Podría seguir y seguir, pero desde el punto de vista de un profesional militar, esto es un auténtico desastre. Larry, Israel está yendo más allá de esa línea amarilla que ellos mismos definieron en la parte sur del Líbano. La están sobrepasando. También están yendo más allá en Gaza. Están matando gente todos los días. Cruzas la línea amarilla y estás muerto. ¿Por qué cruzaste la línea amarilla? Pues porque la habéis movido. Ayer estaba allí. La movimos para poder atraparte hoy. Gran técnica para matar palestinos. No, lo siento. Continúa. Estabas hablando del Líbano. Sabes, la línea amarilla es de alguna manera ridícula. Todo el concepto de línea amarilla es ridículo. Por favor, gracias. Sí, lo es. Es ridículo. Es una herramienta para matar gente, nada más. Esta noche, a las 2 de la madrugada, vamos a pintar una línea en el suelo y mañana por la mañana, si encontramos a alguien en este lado de la línea, lo mataremos. Luego, mañana por la noche a las 3, pintaremos la línea unos 50 metros más al norte y si encontramos a alguien al sur de esa línea, también lo mataremos. Y mientras tanto, iremos avanzando, paso a paso, hasta llegar a Beirut. Creo que la razón principal por la que están haciendo esto, Larry, es que cada vez que sienten que Estados Unidos está a punto de hacer algo para salir de Oriente Medio, provocan algo en el Líbano para intensificar la situación, para empeorarla. Y por eso, puede que Estados Unidos, ya sabes, estén intentando forzarles a adoptar algún tipo de posición. Pero, mientras tanto, Erdogan está exhibiendo sus misiles balísticos a las afueras de Ankara, mirando hacia el sur y diciendo, «Uf, esto no pinta bien. Creo que tarde o temprano voy a tener que meterme en esto. Seguid así, Israel. Seguid así». creo que eso es cierto. Mucha gente dice que Erdogan está enviando petróleo y otras cosas a Israel. Pero al fin y al cabo, todos sabemos cuál es la opinión pública en Turquía, cómo odian a Israel y lo que está haciendo en Gaza y en Líbano. Eso no es algo que pueda cambiar. El gobierno turco no puede cambiarlo. Esa es la realidad. Por eso, cuando ves los informes que dicen que Benjamin Netanyahu fue a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra, los Emiratos lo niegan
porque saben cómo se siente la gente respecto a Israel. Esa es la realidad. People are feeling about Israel. That's the Yes. reality. You bet. You bet. Now they've been singled out by Claro que sí, claro que sí. Ahora Irán los ha señalado directamente. Han quedado como parte de un quid pro quo. Si atacas en Líbano, nosotros atacamos a los Emiratos Árabes Unidos. Y sinceramente, aunque Israel ha golpeado a Líbano sin piedad, probablemente queden más objetivos allí que en los Emiratos. Así que no sería demasiado difícil acabar con los Emiratos Árabes Unidos. It wouldn't be too hard to finish the UAE off. But they're so desperate with Pero están tan desesperados con este asunto de los drones, F. Larry. No tienen ninguna solución para eso. Por eso ya sabes, Smotrich dijo que por cada dron van a derribar 10 edificios en Beirut. Yeah, In Beirut. that's his So- Israeli strategy. Esa es la estrategia o la táctica de Israel. Así es como actúan. Si matas a un israelí, matamos a 100 palestinos. Si matas a un israelí, matamos a 50 de Hezbollah. Y por cierto, mientras los matamos, derribamos 100 casas libanesas. Así es como operan. That's the way they operate. Then they have Entonces tienen que salir del Líbano. ¿Qué están haciendo en el Líbano? in Lebanon. That's the reason I think maybe we might be seeing Por eso creo que quizá estemos viendo algunas acciones de Erdogan que hasta ahora no estaban sobre la mesa, porque todo esto se está convirtiendo casi en una ofensa para él y para Turquía en general. Está ocurriendo muy cerca, al sur, y él no está haciendo nada al respecto. Y como decías, en lugar de eso, y esto lo sabe la mayoría de los turcos, sigue haciendo cosas que le facilitan la vida a Netanyahu, como venderle petróleo. Iran, Larry, getting back to the case of Iran. Irán, Larry, volviendo al caso de Irán. The Iran foreign Tuvimos al ministro de Asuntos Exteriores iraní, junto con el presidente del Parlamento y el gobernador del Banco Central de Irán, viajando a Qatar. El objetivo principal, por lo que parece, eran las negociaciones entre Irán y el gobierno qatarí, porque están dispuestos a liberar una parte o la mitad de los activos iraníes congelados en Qatar, que son, si no me equivoco, sí, unos 12.000 millones de dólares. Sí. $12 billion. Yeah, And this is most of half it. of- Yeah, and most of it would be Saudi and Qatari or other. Y la mayor parte de ese dinero vendría de Arabia Saudí, de Qatar o de otros países del Consejo de Cooperación del Golfo. But it's really their money. En teoría sería nuestro dinero, pero en realidad es el suyo. Do the deed. Están intentando cubrirnos y están haciendo el trabajo para que Irán acepte esa parte concreta de las tácticas de negociación. I mean, it's pretty transparent. Vale, quiero decir, They're doing the está bastante claro que ellos ponen el dinero y nosotros somos los que nos beneficiamos. ¿Les devolveremos el dinero? out of ¿De one. dónde? Yo no confiar en nosotros mismos. I wouldn't trust us for a loan. But how ¿Pero cómo? you mean ¿Quieres decir que Qatar y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo están pagando a Irán en nombre de Estados Unidos? half of the Así es como yo lo veo. Luego Estados Unidos les va a pagar a ellos, y nadie sabe nada. pay them and nobody knows if they're Supposedly, but I wouldn't trust us following up. Supuestamente sí, pero no confiaría en que lo siguiéramos. No lo haría. Pero ya sabes, no sería la primera vez que cerramos un trato así. Te pagaremos en especie. Te pagaremos con viejos destructores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos quieres? Sí. Nos llevamos de vuelta nuestro avión. Estamos buscando todas las formas posibles de hacer lo que los iraníes quieren que hagamos, con una especie de actitud de esto o nada, y no les culpo por eso. Y estamos intentando hacerlo de manera que no nos deje en mal lugar, ya sea entregando activos congelados, pagando reparaciones, dejándoles controlar el estrecho o lo que sea. Queremos disfrazarlo de algo que parezca que no hemos cedido nada, y cada vez está siendo más difícil. And it's becoming increasingly difficult, and it's particularly difficult with this business. Y es especialmente complicado con todo este asunto de su ultimátum sobre que Bibi Netanyahu detenga lo que está haciendo en el Líbano. Y la idea de que Irán vaya a ceder en ese tema en concreto, no me sorprendería nada que de ahí se pasara a Cisjordania o a Gaza o a las dos. Y la verdad, no les culparía en absoluto. Así que, ya que estás metido hasta el fondo, ¿por qué no ir a por todas?
Hagamos que los israelíes paren toda esa matanza y usemos a Estados Unidos en estas negociaciones. Quiero decir, no son tontos. De hecho, son muchísimo más listos que nosotros. Así que yo sacaría todo lo que pudiera de estas negociaciones, aunque temiera que las bombas vuelvan a caer, porque sé perfectamente el dolor que eso va a causar en la región si ocurre. Y creo que cada vez más Occidente lo sabe. Y el consejo que le están dando a Trump es, si empiezas con eso de provocar una depresión global, vamos a estar encima de ti como una sombra, ¿sabes? Aunque claro, hoy en día cuando Europa o cualquiera amenaza con algo así, uno los mira y piensa, vale, tienes todo el poder del mundo para hacer lo que dices que vas a hacer. Pero no lo van a hacer. Ni los japoneses, ni los coreanos, ni nadie más. Ahora bien, los chinos y los rusos son otra historia completamente distinta. Pero los dos conocemos, hasta cierto punto, a Xi y a Putin. Putin ahora tiene las manos llenas intentando hacer lo que Lavrov dijo que iba a hacer con Kiev, meterles el miedo en el cuerpo, atrapar a Zelensky y matarlo, y al mismo tiempo apoyar a Irán. Así que para él es un poco más difícil, pero no lo es para Xi, salvo por el hecho de que su filosofía es no hacer nada para evitar el suicidio, pero tampoco hacer nada que permita que ese suicidio interfiera en su propio progreso. Es un equilibrio delicado para China en este momento, pero creo que cada vez más van a inclinarse por el lado de la ecuación iraní, por así decirlo, en lugar de mantenerse al margen y no hacer nada que frene su éxito. Y eso es un peligro real, porque si combinas eso con Ucrania y con lo que China ve que está ocurriendo en Asia Occidental, tienes todos los ingredientes para una guerra mucho más grande, con muchos más participantes. Sería interesante ver, si las cosas evolucionaran así, hacia dónde llevaría Erdogan a Turquía. El ejército terrestre más grande, probablemente el más poderoso de la OTAN, ¿hacia dónde iría? ¿En qué dirección se movería? Ya no le va a ser posible quedarse al margen si esto empieza a escalar a nivel regional y potencialmente global. Así que vamos a arrastrar a muchos países a este conflicto, países que ahora mismo probablemente no quieren verse implicados, y entre ellos, al final también a China. Trump no tiene ni idea de esto, no tiene ni idea, ninguna noción en absoluto, y Exet tampoco. Ni siquiera estoy seguro de que General Keane lo entienda después de oírle hablar. Ni siquiera estoy seguro de que lo haga. Pero tiene que haber alguien en el Pentágono. Tiene que haber un Doug McGregor en el Pentágono, por ejemplo, un coronel veterano o algo así que entienda la naturaleza de lo que estamos haciendo. A simple vista no lo parece, pero tiene que haber alguien. Y me pregunto, ¿qué está diciendo esa persona? ¿Y a quién se lo está diciendo? Esa es mi gran pregunta. O quizás sea una mujer. Podría serlo perfectamente. Una de las alumnas más brillantes que tuve en William & Mary era una coronel del ejército, una mujer que venía del programa de becas. Habían dejado de enviarlos todos a Harvard o a las academias militares. Algunos los mandaban a William & Mary. La contraté y después se fue a trabajar con H.R. McMaster en Tradoc. Y madre mía, me ha contado unas historias de terror sobre eso, sobre cómo era trabajar allí. Me dijo, ¿te imaginas ir a una reunión matinal con un general de 4 estrellas como H.R. McMaster, sentarte en una sala con 30 coroneles, mirar alrededor y ver que todos, menos tú, son hombres? Eres la única mujer allí. Le dije, no puedo ponerme en tu lugar porque no soy mujer, pero entiendo perfectamente de qué hablas. Sí, poco después se marchó, dejó el ejército. ¿Dónde están esas personas? Era una mujer muy inteligente. ¿Dónde están esas personas que se atreven a decirle al emperador que va desnudo? No creo que haya ningún tipo de paciencia hacia esa gente en la administración de Trump. Creo que tienes razón. Sí, creo que tienes razón. Creo que se deshacen de ahí en cuanto le reclamen.
even Incluso J.D. Vance desaparecena de alguna manera. ¿Has oído algo sobre J.D. Vance? think about J.D. Vance. No, a picture every now and then in the New York Times of him doing this. No, alguna foto de vez en cuando en el New York Times haciendo esto o aquello, pero nada importante. Y claro, Tulsi, la única otra persona del gobierno en la que todavía tenía algo de esperanza y confianza, pensando que quizá algún día haría algo que realmente importara. Se ha ido, principalmente porque su marido está enfermo. Supongo que miró a su alrededor y pensó, mi marido está enfermo, estoy aquí, me tratan fatal, creo que me voy. I'm here. I'm treated like horse shit. I think I'll leave. I mean, Larry, when it comes to Larry, en lo que respecta a la situación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo, hemos sabido que Irán está diciendo, ayer el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció que no van a establecer ningún sistema de peaje para el estrecho de Hormuz. No lo están llamando sistema de peaje ni nada parecido. Dicen que será una tasa, algo así como una tasa medioambiental. environmental fee, they're looking- administrative fee. even though they're not signatory to UNCLOS, Aunque no sean firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, creo que están estudiando ese marco, ya lo han analizado. Otros países de la región también lo han hecho, especialmente aquellos que sí son firmantes. Y han dicho, no queremos violar este régimen de manera significativa. Así que están buscando fórmulas no solo para hacerlo más flexible ante cualquier posible acuerdo diplomático, sino también para que encaje mejor con lo que representa la propia convención. Dejar en paz las aguas internacionales, garantizar la libre navegación para todo el mundo. Cualquiera que actúe dentro de la legalidad y quiera navegar por aguas internacionales debería poder hacerlo. Y eso debería ser una norma básica. Creo que la mayoría de los países están de acuerdo con esa idea. I think most countries believe that. If you were to mention the most difficult step, Si tuviera que mencionar el paso más difícil en las negociaciones en curso entre Irán y Estados Unidos, considerando que el primer paso sería poner fin a la guerra en todos los frentes, el segundo, el estrecho de Hormuz, y el tercero, el programa nuclear, ¿cuál diría que es el más difícil, en su opinión? Which one is the most difficult one, in your opinion? I think Trump has made the last one you mentioned. Creo que Trump ha hecho que el último tema que mencionabas sea el más difícil. Creo que todo su proceso, desde el momento en que se retiró del JCPOA, en mi opinión, de forma ilegal, tanto en espíritu a nivel interno como en derecho internacional, violó la ley. Desde ese momento convirtió ese asunto en algo muy complicado, porque en el mejor de los casos va a conseguir de los iraníes como mucho lo mismo. Y tendrá que aceptarlo, si es que lo acepta. ¿Y cómo va a hacer para que ese cerdo parezca un pura sangre que ha ganado el Derby de Kentucky? Eso es difícil de imaginar. Quiero decir, Trump es bueno en eso. Hard to figure out. I mean, Trump is good at that. He can take absolutely terrible situations. Él es capaz de coger una situación absolutamente desastrosa y con sus seguidores de MAGA, darle la vuelta y presentarla como un éxito. Pero esto va a ser un milagro si consigue hacerlo con este tema, porque no va a obtener de los iraníes nada más de lo que ya consiguió el JCPOA. Y por razones de peso. Son firmantes del TNP y tienen derecho a hacer lo que están haciendo. El JCPOA más o menos reconocía eso. No sé cómo puede ser workable on I don't know how you square that circle, Donald. But this time around, Pero esta vez no están dispuestos a aceptar el mismo tipo de mecanismo que tenían en el acuerdo nuclear, en caso de que se reimpusieran sanciones o algo parecido, porque ahora conocen todos y cada uno de los detalles. each and every angle of, Lo han entendido. Trump had La administración de Trump fue peor que lo que tuvieron Butler, Harris y Obama. And that was bad enough. Biden and Obama were Y eso ya era bastante malo. Biden y Obama ya eran bastante malos. Quiero decir, sobre todo Biden. Dios, no puedo creer cuánto cambió Biden desde que era vicepresidente hasta que llegó a ser presidente. Excepto que, como solía decir Powell, Joe Biden sería un peligro absoluto
y un desastre si llegaba a la presidencia. Es casi una cita literal de Colin Powell. Y a Powell le caía bien Joe Biden cuando era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y también como miembro destacado porque conocía los temas, y Powell podía hablar con él de esos asuntos. En cambio, Dick Lugar, que era su homólogo en el Partido Republicano, era más tonto que una piedra. Pero Powell repetía constantemente: nunca lo hagáis presidente. Ese hombre sería un congresista torpe y torpón en la Casa Blanca, y no queréis eso. Y al final resultó ser incluso peor que eso. Y atribuyo la mayoría de esos problemas a Blinken y a Sullivan, porque Blinken y Sullivan se inclinaban ante Bibi Netanyahu la mayor parte del tiempo. Teperdar, no te oigo. ¿Has oído que Marco Rubio está en Armenia? Está hablando de firmar un nuevo memorando de entendimiento sobre minerales críticos, como los minerales de tierras raras. Creo que bueno, si eso es cierto, que hay algunos allí y están dispuestos a entregarlos o venderlos, entonces es un logro menor. Pero creo que él está haciendo lo de Cuba, lo de Armenia y otras cosas porque no tiene nada que hacer con lo realmente importante que es Irán. Así que está intentando encontrar otros objetivos de oportunidad, por decirlo así. El otro día me enteré en Lima de que probablemente haya suficientes tierras raras y otros minerales esenciales, esos de los que todo el mundo habla cuando dice que China podría cortar el suministro a Estados Unidos. Y eso sería absolutamente desastroso, sobre todo para el ejército estadounidense. Sigo oyendo de gente que sabe del tema que hay muchos más de estos recursos en otros lugares, incluso aquí en Estados Unidos. El problema es que ahora mismo no tenemos la voluntad de salir ahí fuera y desplazar a algunas personas o a ciertas industrias que están asentadas justo encima de esos yacimientos, por así decirlo, para poder extraerlos. Y hacerlo del modo en que habría que hacerlo sería muy perjudicial para el medio ambiente, sobre todo en California. Así que, si estallara una guerra y necesitáramos esos elementos esenciales, por decirlo así, no creo que tuviéramos ningún problema en conseguirlos, porque no permitiríamos que esas consideraciones se interpusieran en el uso de la expropiación por causa de guerra. Iríamos a por ellos. Mueve tu casa. Si no lo haces, la moveremos nosotros. Vamos a ir a por lo que haya debajo de tu casa, o lo que sea. No es tan sencillo. Así que en cierta medida este es un problema fabricado con fines políticos. Al mismo tiempo, tengo que admitir que China tiene el control de la abundancia que hay ahora mismo en algunas áreas clave, y eso hace que sea difícil para nosotros no intentar mantener mejores relaciones con China. Pero no es algo que nos bloquee, ni mucho menos. Ahora bien, puede que mañana aparezca algo nuevo, como un litio multiplicado por 10 o algo totalmente distinto, y que no tengamos mucho de eso. Pero la mayoría de estos recursos existen dentro del territorio continental de Estados Unidos y en Alaska, y existen en grandes cantidades. Lo que pasa es que no iremos a por ellos porque, primero, nuestra infraestructura civil no lo hará, ya que en este momento no es rentable, con todo lo que hay que hacer para cumplir con las normas medioambientales y demás. Pero en tiempos de guerra, o casi de guerra, probablemente romperíamos, saquearíamos y explotaríamos esos recursos. Así que no es, ni de lejos, el problema que la gente dice que es. Al menos así es como yo lo veo. Y si lees el libro de Jim Carrey, Missouri Mule, sobre Harry Truman, más o menos entre 1940 y 1944 o 45, y su Comité Especial de Investigación del Senado, entenderás que así es como siempre hemos funcionado. Fuimos bendecidos, como decían Washington, Franklin y Jefferson, por la providencia divina. Decían que habíamos sido bendecidos con enormes recursos naturales, ríos que corren hacia el norte, el sur, el este y el oeste,
de un extremo del país al otro, y con lo que entonces ni siquiera podían imaginar, esos vastos yacimientos de minerales. En su época lo veían como oro, plata y cosas por el estilo. Pero hoy sigue dando fruto. Seguimos teniendo enormes recursos naturales. Y decir que necesitamos cosas del resto del mundo sin es solo muy superficial. Mostraría una realidad muy distinta. Pero luego, como muestra el libro del que te hablaba, esa otra cara también es bastante fea y venenosa, porque hay gente que quiere sacar provecho de ella, y quieren hacerlo a lo grande. Ya sabes, la comparación que hacía Truman con los ferrocarriles era con Jesse James. A mí me gusta el estilo de Jesse James. Reunió a su banda, se pusieron las máscaras, cogieron unos cuantos caballos, fueron hasta el tren, lo asaltaron y se marcharon. En cambio, los Vanderbilt destruyeron toda la línea ferroviaria, los vagones, las locomotoras, las vías, los cimientos y todo lo demás, y la dejaron saqueada robando cientos de millones de dólares. Yo, sinceramente, me quedo con Jesse James. Sí. No. ¿Sabes quién fue Jesse James? No. Era un criminal muy famoso, un bandido a caballo, de esos que decían, robo a los ricos y doy a los pobres. Un tipo al estilo de los Tres Mosqueteros. Fue un bandido bastante exitoso hasta que, creo que fue Frank James y él, su hermano. En fin, una historia larga. Pero a Harry le caían mejor esos delincuentes de antaño que los de I.J. Farben, Standard Oil o U.S. Steel. Esos eran mucho peores que Jesse James. Robaban miles de millones, no solo unos cuantos dólares de vez en cuando. Sí. Y hoy no es diferente, no es diferente. Y eso es justo lo que Marco Rubio está coordinando ahí. Un poco más de robo, a una escala que resulta inimaginable para la gente común. Larry, cuando comparo la administración de Trump con la de Biden, veo que una es justo lo contrario de la otra. ¿Qué significa eso? Significa que, cuando hablábamos de la administración de Biden, hablábamos de Jake Sullivan, de Anthony Blinken, de Victoria Nuland, y básicamente nadie hablaba de Joe Biden en persona, porque él no hizo gran cosa durante su presidencia. Y ahora, todo lo que pasa está relacionado con Donald Trump. El jefe del Pentágono parece un niño pequeño que intenta hacerlo lo mejor posible para ser el favorito de la familia, para estar lo más cerca posible de papá, algo así. Y todo. Marco Rubio. ¿Quién es Marco Rubio? Everything. Marco Rubio. Who's Marco Rubio? He's the Secretary of State. We haven't seen anything. Él es el secretario de Estado. No hemos visto nada sobre la política exterior de Estados Unidos en lo que respecta, por ejemplo, a lo que Marco Rubio defiende para Oriente Medio o para la guerra en Ucrania. No hemos visto nada que salga de su administración, de Marco Rubio, ya sabes. Y luego, el vicepresidente, de alguna manera empezó bien cuando esta administración comenzó en enero, pero después lo hemos visto desaparecer de la escena. Y nadie, cada una de las políticas desastrosas de la administración Trump, Donald Trump está detrás de todas ellas, de cada una. No hay nadie más. ¿Ves a alguien más cerca de Donald Trump? Do you find anyone No. else close to what Donald Trump? Not at all. I find Vaught and Miller. En absoluto. A Vaught y a Miller. Vaught en la Oficina de Gestión y Presupuesto. Los veo, a Vaught o a Miller, como una especie de Reinhard Heydrich de Trump, el hombre de la solución final de Hitler, y a otros como ellos haciendo cosas muy importantes entre bastidores, por así decirlo. Pero no veo a nadie, como tú dices, ahí arriba en el triunvirato, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el presidente, haciendo gran cosa aparte de lo que Trump quiere. Ahora bien, déjame añadir rápidamente que una de las razones por las que el Congreso actuó en 1947, 48 y 49, tras mucho debate, con la Ley de Seguridad Nacional de aquella época, fue precisamente por eso, por lo que había ocurrido durante casi 16 años, pero sin duda durante más de 12, bajo FDR, Franklin Roosevelt. 12 plus by FDR, Franklin Roosevelt.
Everything was kept close to his chest. No one Todo lo mantenía muy en secreto. Nadie sabía lo que estaba pensando. Ni siquiera sus asesores más cercanos lo sabían muchas veces. Su vicepresidente, desde luego, no lo sabía. Solía actuar por su cuenta, sobre todo Henry Wallace. Y el Congreso quiso poner fin a eso. Así que crearon el Consejo de Seguridad Nacional y el proceso de toma de decisiones que surgió de ahí, estableciendo básicamente que el Poder Ejecutivo debía usar ese proceso para decidir sobre seguridad nacional y compartir la toma de decisiones, los consejos y las recomendaciones y todo lo demás. Algunos lo han hecho, otros menos, pero al menos en general han seguido esa línea. Roosevelt era distinto de Trump en muchos aspectos, claro, pero la diferencia más importante, la más impresionante, vuelve a aparecer en este libro, Missouri Mule, sobre Harry Truman. Roosevelt era competente, extremadamente competente, y además era un político brillante, y tuvo que enfrentarse a la presión del mayor desastre financiero. En realidad, ni siquiera fue tan grave como el del final del siglo XIX, pero en el contexto del siglo XX, con la población que había, y con lo que ocurrió justo después del desplome del 29, fue una crisis muy profunda. Así que Roosevelt fue elegido, en el 32, creo. Y luego empiezas a enumerar todas esas cosas que él tiene que hacer, que son muy, muy distintas de lo que ha hecho cualquier otro presidente. Y funciona, en gran medida. Y después llega la guerra, que amplifica todo eso y hace que funcione aún mejor. Así que tenías una competencia suprema, pero el mismo tipo de presidente en el sentido de no dejar que nadie supiera nada. Piénsalo un momento, una competencia suprema sin dejar que la gente supiera mucho, guardándoselo todo, haciendo lo que tenía que hacer o haciendo que los de su entorno lo hicieran, supieran o no que lo estaban haciendo. Como Frances Perkins, la primera mujer secretaria de Trabajo que fue realmente el corazón del New Deal, el gran programa nacional de Roosevelt. Ahora tenemos un presidente que actúa igual, sin respetar la estructura que estableció el Congreso, porque al Congreso le da igual. El Congreso le pertenece, les da igual, no les importa. Así que él actúa del mismo modo que lo hacía Roosevelt y es un idiota de primera categoría. No puedo decirlo de forma más clara, un idiota de primera. Ahora bien, es un gran estafador. Gana montones de dinero para su familia. Es lo único que sabe hacer. El único talento que tiene Donald Trump es ganar sumas ilícitas de dinero en proporciones gigantescas, sobre todo porque sabe cómo manipular la deuda y sabe cómo, siendo presidente, presionar a otros para que contribuyan a esa deuda, ya sea personal o nacional. Ese es el tipo de presidente que tenemos ahora. Actúa igual que Roosevelt, pero es más tonto que el barro, salvo en una cosa, hacer dinero. Ganar dinero de forma ilegal, ilícita o legal, y hacerlo sobre todo para su familia. Esa es toda su fuerza. Y está intentando hacer otras cosas que de vez en cuando se espera que hagan los presidentes. Defender el país, tomar decisiones sobre el gasto, decidir cómo se reparten los recursos y cosas así. Pero no lo está haciendo, salvo por decreto y según lo que él cree que le hará ganar aún más dinero. Eso es lo que motiva a este presidente, creo yo. Para mí está bastante claro que eso es lo que le mueve. ¿Es el anticristo? A veces pienso que sí. A veces pienso que sí. Ha llegado material y físicamente al timón de los Estados Unidos de América, como todo lo que la Biblia predice que será el anticristo. Y es real. Edge no gente así. Eje Cristo. Keitha. Él es el Salvador, es el Santo. Quiero decir, mira las imágenes que ha creado de sí mismo. Es como Jesucristo llegado al juicio final, es el Papa, es todo. Vaya, ¿cómo se atreve el Papa León a pensar que tiene tanto poder como yo, o que puede pontificarme? ¿Cómo se atreve? Es un tipo muy singular, no hay duda de eso. Nunca hemos tenido a nadie como él. Reto a cualquier historiador presidencial a que salga y me diga que hemos tenido un presidente como Donald Trump.
Aparte de las alusiones que acabo de hacer, como a Franklin Roosevelt, que fue muy superior a Donald Trump, la diferencia es abismal. Pero sí, hay metodologías parecidas, en el sentido de ignorar a los demás, o ya sabes, mantener a todo el mundo en la oscuridad todo el tiempo. Eso formó parte del éxito de Roosevelt. Puedes mirar la situación interna y luego la internacional. Una guerra en dos frentes, aliados a los que tenía que suministrar recursos y todo lo demás. Y se puede decir que fue magistral la forma en que lo hizo, pero también que lo exigían el ambiente y los desafíos de aquella época. Creo que Roosevelt era ese tipo de persona, porque he estudiado un poco cómo actuaba en tiempos anteriores, sobre todo cuando estaba en la Marina y la dirigía en cierta medida. Y veo en aquel Franklin Delano Roosevelt rasgos que más tarde se manifestarían cuando fue presidente. No estoy seguro de que no previera la lucha titánica que íbamos a tener, más o menos desde 1941 hasta 1945, ya desde el final de la Primera Guerra Mundial. Coronel Larry, ¿qué opina de las nuevas escaladas entre Rusia y Ucrania después de que drones ucranianos atacaran a civiles rusos y de la respuesta de Rusia, que por segunda vez ha usado un misil ruso como señal de lo grave que se está volviendo la situación para ellos? Pero parece que, con todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, la guerra en Ucrania ya no es una prioridad para la administración Trump. En mi opinión, eso es tremendamente peligroso. Es peligroso por las implicaciones que le estás dando, creo, pero también es peligroso porque hay mucha gente trabajando sin descanso bajo Trump para seguir apoyando a Zelensky. Y me pregunto si él lo sabe. Me pregunto si sabe hasta qué punto seguimos apoyando a Zelensky y cuánto ese apoyo, junto con el vuestro, lo mantiene con vida. Y Putin está harto de eso. Esta última declaración de Lavrov, respaldada en esencia por Putin, creo que refleja ese cansancio. Y creo que va en serio, y creo que van a por Zelensky. Van a lanzar suficientes ataques aéreos sobre objetivos clave en Kiev para acabar con Zelensky. Ese creo es uno de sus propósitos. Uno menor, pero lo es. Es un añadido, por así decirlo, pero van a intentar atrapar a Zelensky. Y el objetivo más grande, por supuesto, es decir una vez más, la próxima vez destruiré algo de la OTAN. Si no detenéis este apoyo, si no dejáis de amenazar a Kaliningrado en particular, si no paráis con esas provocaciones de Letonia, Estonia, Lituania y a veces Polonia, si no lo detenéis, vais a tener una guerra conmigo. Y no voy a dudar ni un momento en hacerla nuclear si es necesario. Mirad el ejercicio que acabo de realizar, que terminó el 21 de mayo. El mayor ejercicio de fuerzas nucleares desde la Unión Soviética. Eso fue para enviar un mensaje. Estoy preparado. He tomado mi decisión. Tendré que ir a la guerra con vosotros, OTAN, para dejar clara mi posición. Y si lo hago, la dejaré clara con toda la fuerza posible. Hubo una llamada telefónica entre Lavrov y Rubio. Lavrov estaba advirtiendo a Rubio sobre los estadounidenses. Sí, los ciudadanos de Estados Unidos. Eso es. No sé hasta qué punto van a tomárselo en serio. Espero que Rubio preste más atención a eso que la que prestó a la gente en Bahrein. Quiero decir, no sacó a nadie de Bahrein y prácticamente tuvieron que volver con una mochila y todas sus cosas dentro, unos 2,000 de ellos, a San Norfolk. Esa es la responsabilidad del secretario de Estado, ocuparse de los no combatientes en las zonas donde tenemos embajadas y consulados y asegurarse de que si es necesario sean evacuados a tiempo. Y por lo que yo sé, no lo ha hecho en absoluto. Así que Lavrov le estaba avisando. Tienes que hacer una evacuación de no combatientes desde Kiev, quizá de todo el territorio de Ucrania, porque voy a arrasarlo. Vosotros me habéis llevado a esto. Me habéis puesto tú y la Unión Europea en una situación en la que voy a devastarlo. Estoy harto de que intentéis usar Ucrania para hacerme sangrar eternamente. Así que voy a ponerle fin.
last time we talked, La última vez que hablamos, se trataba del envío de esas nuevas tropas a Polonia. Son 5.000 soldados, casi el tamaño de una brigada. Sí, si no me equivoco. yeah, if I'm not mistaken. Brigada reforzada, sí. Sí, And Except- Excepto por una brigada, sí. Yeah. the problem that you've mentioned, it was el problema que has mencionado fue gente como Sikorsky en Polonia. Y estas personas son muy peligrosas porque son capaces de escalar la situación hasta un punto imposible de controlar. Si lo hacen, nadie puede devolver las cosas al estado en que estaban antes. Y esto fue lo que dijo Sikorsky, Larry. situation it was before. And here is what Sikorsky said, Larry. Skeptical about Soy escéptico respecto a negociar con Putin por dos razones. La primera, cuando llevas más de 20 años siendo un dictador, todo el mundo te miente. Y estos dictadores siempre renuncian a parte de sus objetivos más extremos demasiado tarde, porque no saben realmente en qué posición están. Y la segunda, Vladimir Putin es un hombre cuya palabra y cuya firma no son de fiar. Nos ha mentido una y otra vez. Así que creo que esta guerra la acabará otra persona. ¿Quieres ampliar sobre eso? will be ended by someone else. Would you like to expand on that? Where ¿En qué mintió exactamente? I can turn that around at him. Puedo darle la vuelta y decir exactamente lo mismo sobre los líderes polacos, sobre todo los como él, y mis palabras tendrían mucha más validez y veracidad que las suyas. Y escucha su declaración inicial. ¿Cómo sabes tú cómo son los dictadores? ¿Has sido dictador? ¿Cómo es que tienes tanta intuición sobre la mente de un dictador? ¿Cómo lo haces? Cuéntamelo, porque yo soy académico y quiero saber cómo lo haces. ¿Es un milagro? ¿Cómo consigues meterte en la cabeza de Putin y decir, eres un dictador y sé lo que hacen los dictadores mienten, bla, bla, bla? Es absurdo. Mantengo una conversación, más o menos una vez por semana, a veces con más frecuencia, con polacos que de verdad tienen sentido común y están realmente asustados de gente como él. De verdad temen el tipo de declaraciones que hacen, el tipo de movimientos que están emprendiendo. Y me dice que venir a decir Alemania y Rusia, solo hay que mirar historia. Germany and Russia. Just looking at their history. And to make either of those countries Y hacer que cualquiera de esos dos países te envidie o se enfade contigo es sinceramente una estupidez. Eso es lo que le diría a ese tipo si estuviera en la misma sala con él. Estás cometiendo un gran error, y es el mismo error que los polacos han cometido durante cientos de años. No estás teniendo en cuenta lo que tienes alrededor, sobre todo Alemania y Rusia. Y la segunda cosa que le diría es, ¿qué crees que van a hacer por ti 5.000 soldados? Te lo digo como profesional militar del país del que salen esas tropas. Nada. Bueno, es una señal, dirás. Una señal de que están sobre el terreno. Pues ni siquiera están allí, amigo, porque estoy oyendo ahora mismo que Kane y otros han dicho que no vamos a seguir adelante con ese despliegue. No van a ir. Así que ahora mismo la pregunta es si van a ir o no. Pero incluso si fueran, serían una gota en el océano. No hay un compromiso real con nada. Desde luego no un compromiso como el que tuvimos durante tanto tiempo en la Guerra Fría, que tampoco era tan firme, la verdad. ¿Y sin qué? ¿Sin qué detrás? Sin armas nucleares. Sabíamos que cuando las fuerzas terrestres soviéticas, la 10ª de montaña, los Ogarkov, no recuerdo bien cómo lo llamaban, el grupo de fuerzas soviéticas en Alemania, con Ogarkov al mando, uno de sus mejores mariscales en aquel momento, sabíamos que si atravesaban el corredor de Fulda, no íbamos a poder detenerlos. No con las tropas que teníamos en Europa. Íbamos a detenerlos con armas nucleares. Eso fue lo que puso tan nerviosos a los alemanes. Ya sabes, íbamos a detenerlos en su propio territorio con armas nucleares. Es su tierra, es su país. Lo siento, pero ese era el plan. Así era como íbamos a detenerlos, porque sabíamos que las fuerzas convencionales, todo el rollo que soltábamos sobre defensa activa y todas esas cosas aparte, no iban a bastar. Ellos iban a avanzar con sus 10 divisiones motorizadas, 10 divisiones acorazadas, atravesando la brecha de Fulda. No íbamos a poder detenerlos de otra forma que no fuera con armas nucleares.
y eso resultaba incómodo para los alemanes. Y entendía por qué les incomodaba, pero esa era la realidad. Larry, these drones that Ukraine is using are Larry, estos drones que está usando Ucrania se producen básicamente dentro y fuera del país. Quiero decir, en el Reino Unido, por ejemplo, que es uno de esos países que fabrican drones para enviarlos a Ucrania. ¿Crees que Rusia podría cambiar su postura hacia el Reino Unido? Porque podrían atacar algunas de esas fábricas que están produciendo los drones y están alcanzando a civiles en Rusia. ¿Cómo lo ves? Porque da la impresión de que nos estamos acostumbrando demasiado a lo que pasa en Ucrania. No vemos las escaladas de fondo que están ocurriendo, y de algún modo estamos ignorando esas señales de escalada. somehow we are ignoring those escalations. Well, it's not a perfect analogy, but Bueno, no es una analogía perfecta, pero en cierto modo estás diciendo lo mismo respecto a la Guerra Civil Española. ¿Por qué no hicimos nada con los equipos de guerra que fueron claramente decisivos para que Franco ganara la batalla? ¿Por qué no hicimos nada con esos suministros alemanes que llegaban a las fuerzas españolas? Y no lo hicimos porque, digámoslo así, la gente fue cobarde. No querían actuar de forma preventiva. No querían actuar especialmente de forma preventiva contra Alemania. En el caso de Inglaterra, en parte porque personas como Churchill, creo que en parte de manera realista, pero también con sesgo y prejuicio, veían a Rusia como la amenaza mayor y consideraban a Alemania como un muro de contención frente a Rusia. Así que hubo una falta de acción, por así decirlo, a tiempo, y en la forma en que ahora estás describiendo. Dices, bueno, hemos avanzado mucho desde entonces, y esto es tan evidente. Pero, ¿de verdad les resulta tan evidente a los europeos que están actuando no en su propio interés, sino en su desinterés, e incluso en un desinterés desastroso? ¿Cómo se demuestra eso? ¿Y cómo consigues que actúen de otra manera? Es difícil, hasta que quizá un misil iraní caiga sobre Londres. Entonces el cálculo cambia por completo, porque habrías iniciado una guerra y ellos responderían en consecuencia. En ese punto se acabó el diálogo. Ese es el peligro de este tipo de escalada. Pero Putin no es lo que decía esa encuesta. Putin es un hombre muy cuidadoso, muy calculador. Y si hace algo, creo que lo hará por etapas. Cada una de esas etapas estará cuidadosamente planificada para intentar evitar una escalada, en la medida de lo posible. Ahora bien, si se usa un arma nuclear, eso ya sería otra cosa. Pero usar un Brezhnev, en cierto modo, es casi como usar un arma nuclear sin las consecuencias posteriores, ya sabes, sin la radiación, sin la nube en forma de hongo, y todo lo demás que simboliza las armas nucleares. Si él fuera muy prudente con eso, y digamos que incluso llegara a golpear algo en Inglaterra, si estuviera convencido de que esa fábrica cumplía esa función, y que esa función estaba matando a civiles rusos, y pensara, por decirlo así en términos legales, porque él es abogado, que podría demostrarlo, corroborarlo, entonces podría imaginarme que hiciera algo así, usando misiles hiperveloces y atacando un objetivo en un país de la OTAN, que tuviera peso. Aunque no creo que el Reino Unido tenga ya importancia, diré que sí la tiene. No estoy seguro de que atacara nada en Alemania. Tampoco estoy seguro de que atacara nada en Francia, pero estoy bastante seguro de que atacaría algo en Polonia. Estoy bastante seguro de que atacaría algo en cualquiera de los países bálticos, incluso en Finlandia. No lo sé. Pero creo que estamos provocando justo ese tipo de respuesta, como acabas de sugerir. Si él tiene pruebas realmente sólidas de que esa fábrica o esa planta o lo que sea, o ese grupo concreto de gente que trabaja en guiado por satélite, ya sabes, los que manejan eso, bueno, ya lo ha hecho antes dentro de Ucrania. Ha atacado objetivos donde sabía que había ciudadanos suizos, británicos, estadounidenses y posiblemente alemanes que participaban en la coordinación de la inteligencia para los cohetes y los drones ucranianos, usando nuestra red de satélites.
inside Ukraine. Ha atacado eso y ha matado a civiles y soldados de la OTAN dentro de Ucrania. Hacerlo en un país de la OTAN sería un paso más, sin duda, un paso en la escala de la escalada. Pero no estoy seguro de que no lo hiciera si la situación se le vuelve tan dolorosa y tiene información tan precisa sobre lo que está ocurriendo allí. Estamos jugando con fuego, de verdad estamos jugando con fuego, quizá con fuego nuclear, y lo estamos haciendo de una forma apática, sin prestar atención, estúpida, incluso irónica. Stupid, ironic even way. Almost like those people walked up to war. Casi como si aquella gente hubiera entrado en la Primera Guerra Mundial con la cabeza de madera, sin pensar, y siguieran así hasta el final. And then, Y luego, cuando empezó la guerra, creyeron que todos estarían de vuelta en casa en 6 meses. La carnicería más colosal en la que Europa se había metido jamás. Pero aún así, pensaban que todos volverían a casa en 6 meses. But everybody will be home in 6 months. Thank you Gracias. Gracias, Larry, por acompañarnos hoy. today. De verdad, Great pleasure. Un plan te pesa. Always. We will see you on the nos vemos al otro lado con el otro Larry. ¿Tenemos a alguien más ese día o solo a We got Larry? someone else that day or just Larry. Yeah, you know, we're ¿Vamos a tenerlo el viernes? Friday. Allá, Uh-huh. Yeah, Vamos a estar tú, yo y Larry. Larry. Okay. vale. I saw He visto algo esta mañana, creo que estaba con otro señor que me había pedido participar con él, pero no pude porque estaba contigo. I couldn't make it 'cause I was on with you. Yeah, we're gonna Vamos a estar en directo. Será el viernes a las 11 de la mañana. ¿De acuerdo? Got it. Yeah. Sí, lo tengo. Nos vemos entonces. See you then. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Cuide. Espero que no pase nada. Oh. Inshallah. Ojalá. Take care. Adiós. Bye bye.